Hola Francisco, ¿cómo andás? Acá te paso a explicar las dudas que tenías con el tema del método de paridad y el código Hamming. Antes te hago como una introducción en los campos de aplicación que tienen estas técnicas. Uno de los principales campos de aplicación son los sistemas de comunicaciones, donde no sé si lo viste, un sistema de comunicación está formado por una parte de transmisión, eh, un medio, que es donde viaja la información, y una parte de recepción. En este caso, nuestra parte de transmisión va a estar compuesto por los datos que queremos transmitir. A esto se le va a agregar un bit de paridad en esta zona que es la codificación. Después va a viajar la información por un medio que puede ser el aire, un cable. Va a llegar a una decodificación, que en esta decodificación se verifica y después se le saca el bit de paridad que se agregó acá y se recupera el dato original. O sea, el dato que fue enviado se recibe. Ahora, el método de paridad simplemente lo que te permite es la detección de un error, no te permite la corrección del error. Entonces, el que sí te permite la corrección del error es el código Hamming, que es el tema que sigue. Pero bueno, en el método de paridad, como dijimos recién, simplemente te permite la detección del error. Entonces, ¿cómo es el método de paridad? El método de paridad dice que a los bits de datos se le va a agregar un bit de paridad. Eso, nada más. Que a los bits de datos se le va a agregar un bit de paridad. Ahora, si la paridad es par, entonces la cantidad de 1 que suman los bits de datos y el bit de paridad tiene que ser par. Y si la paridad va a ser impar, significa que la cantidad de 1 que suman los bits de datos y el bit de paridad tiene que ser impar. Vamos con los ejemplos de cada uno de la forma de transmitir, ¿no? Paridad par o paridad impar. Vamos con este primero, paridad par. La paridad par dijimos que la suma de unos entre los bits de datos y el bit de paridad tiene que ser par. Entonces, vamos con los bits de datos. Acá tenemos el primer ejemplo y vamos. Lo primero que hay que hacer es contar cuántos uno tienen los bits de datos. 1, 2, 3. O sea, es impar. Está mal. Hay que agregarle, para que sea par, que hay que agregarle un 1. Entonces, ahí tenemos 4 1, que sería una cantidad par. Simplemente eso, nada más. Vamos con el segundo ejemplo. Contemos los 1 que haya en los bits de datos. 1, 2, 3, 4. Este está bien. Entonces, no hay que agregarle no hay que agregarle un 1 porque si no lo haríamos impar, entonces se pone un 0. Y bueno, es así con todos los casos, ¿no? Siempre que te digan paridad par es así como estamos haciendo ahora. En este caso, en este ejemplo sería un solo 1, o sea que es impar. Hay que hacerlo par, le ponemos un 1. Y en este último caso tenemos dos 1, o sea que es par, no hay que agregarle nada, le ponemos un 0. Y así serían lo que se transmitiría. Esta sería una transmisión de datos con paridad par, ¿no? Son cuatro ejemplos para que vos entiendas cómo se hace cómo se le agrega el bit de paridad a una transmisión de datos de paridad par. Ahora, ¿cómo se le agrega el bit de paridad a una transmisión de datos de paridad impar? Como dijimos antes, va a ser que la cantidad de 1 que haya entre los bits de datos y el bit de paridad tiene que ser impar. Entonces, fíjate que estos cuatro ejemplos son los mismos que estos cuatro de acá, como para que entiendas cómo es el tema, ¿no? En este primer ejemplo, como dijimos que acá tenemos que tener una suma total de 1 que sea impares. Entonces contemos 1, 2, 3. O sea, es impar, no hay que agregarle nada.
simplemente le ponemos un 0. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4. Es par. Entonces, como nosotros queremos hacer una transmisión de datos impar, hay que agregarle un 1 para que sea impar. 1. Y bueno, así siguen los otros dos, ¿no? Acá tenemos un solo 1 que es impar, entonces no hay que agregarle nada. Y en este último ejemplo tenemos 2, 1 que es par, o sea que hay que agregarle un 1 para hacerlo impar. Entonces, fíjate que cuando vos haces una transmisión de datos con paridad par, te tiene que quedar que la suma de 1 sea pares, ¿no? En todos estos casos te dan que la suma de 1 son pares. Ahora, si la transmisión de datos va a ser con paridad impar, te dice que la suma de 1 te tiene que dar una cantidad impar. Fíjate, acá tenemos 1, 2, 3. Y así fue con que lo hicimos con los otros ejemplos, ¿no? Ahora, lo último que tengo como para decir es siempre que si vos vas a hacer una transmisión de datos con paridad par, la recepción de datos tiene que ser con paridad par también, ¿no? No puedes recibir con paridad impar. Entonces, si haces transmisión de datos con paridad par, se recibe recepción de datos con paridad par. Si transmitimos con paridad impar, vamos a recibir con paridad impar. Entonces, nunca puede estar por un lado una transmisión par y por otro lado una transmisión impar, porque no sería compatible y, y no, estaría mal. Bueno, eso sería el tema del método de paridad. Lo hice bien cortito como para que lo entiendas bien. Ahora el tema que sigue es el código Hamming y con eso creo que ya estarías. Ah. Bueno, el código Hamming se basa en el método de paridad, y algo que no te dije del método de paridad es lo siguiente. Supongamos que la transmisión de datos se hizo con paridad par, ¿no? Y en la recepción se recibe, o sea, se transmitió, por ejemplo, esto, ¿no? Y en la recepción vos recibís esto. Entonces, como la recepción también es de detección de paridad par, va a contabilizar los unos. En este caso, los unos da impar. Entonces, se produce la detección de un error. ¿Por qué? Porque se esperaba que sea par, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaría ahora si cambiamos un bit más? Este 1 pasa a 0. Entonces, en la detección va a ocurrir que él va a contabilizar que hay dos 1, o sea que es una cantidad par, por lo cual va a decir de que la señal o la información llegó de forma correcta, siendo que sabemos que no, porque cambiamos 2 bits. Entonces el método de paridad se limita a los cambios de a un bit, o sea, puede detectar errores producidos de a un bit, no de a 2 como vimos recién. Entonces esto lo volvemos a poner como estaba antes y volvemos al código Hamming. Como el código Hamming se basa en el método de paridad, va a ocurrir que también va a hacer la detección y la corrección de errores de a un bit, porque está basado en el método de paridad, que es lo que mencioné antes, ¿no? Del tema de un bit. Ahora, ¿cómo se arma cómo se va a transmitir el dato? ¿Cómo va a ir, cómo va a estar compuesta la información que vas a enviar mediante el código Hamming? Bueno, supongamos que estos son los bits de datos que vos querés transmitir. Entonces, el código Hamming dice que vos tenés que cumplir esta formulita, ¿no?
que 2 a la p tiene que ser mayor o igual que d más p más 1, donde d son los números de bit de datos y p son los números de bit de paridad. Entonces, es simple, si vos querés transmitir 4 bits de datos, como en este ejemplo, que son 4 bits, acá ya tenés 4 de por sí. Entonces, si vos querés poner 2 bits de paridad, entonces te da 4 más 2, 6 más 1, 7. Pero como dijimos que vamos a utilizar 2 bits de paridad, 2 elevado a la 2 es 4. 4 es mayor o igual a 7, no, entonces no se puede. Entonces tenemos que utilizar 3 bits de paridad. Entonces va a tener los 4 bits de datos más los 3 bits de paridad más 1, 8. Como tenemos 3 bits de paridad, 2 a la 3, 8. 8 es mayor o igual a 8. En este caso se cumple por la igualdad, ¿no? Una vez que sabes cuántos bits de paridad tenés que utilizar, que en este caso vamos a decir que vamos a hacer bits de datos son 4. Son 4. Y bits de paridad son 3, porque lo corroboramos con la formulita. Entonces 4 más 3 nos da que es 7, ¿no? O sea que en total de bit es 7. Ahora, lo que tenés que hacer para armar cómo vas a enviar los bits, se empieza con la tablita, ¿no? La tablita simplemente tenés que poner las posiciones. Como tenés 7 total de bits que tenés que transmitir, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después lo que te dice que esto lo representes en binario. Entonces vamos viendo uno por uno. Por ejemplo, el 1 es 001. Entonces ponemos 001. El 2 es 010. Entonces ponemos 010. Y así sucesivamente. El 3, 011. 011. El 4, 100. El 5, 101. El 6, 110 y el 7, 111. Una vez que ya pusiste en decimal las posiciones de la vida en decimal y en su forma binaria, ahora hay que acomodar dónde ponemos los bits de datos, en qué posición ponemos los bits de datos y en qué posición ponemos los bits de paridad, ¿no? Esto es posición, lo vamos a poner acá para que se entienda que esta parte es posición en decimal y que esta parte serían la posición en binario, ¿no? Binario. Y acá vamos a poner los bits, posición de los bits, que va a ser de dato o binario. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar? Lo que dice el código Hamming dice que dice que los bits de paridad se ubicarán en las posiciones numeradas de manera correspondiente con las potencias ascendentes de 2. O sea, la potencia de 2 va a ser 2 a la 0, que da 1. Después 2 elevado a la 1, que da 2. Después 2 elevado a la 2 da 4. 2 elevado a la 3 da 8. 2 elevado a la 4, 16 y así sucesivamente. Entonces te dice que los bits de paridad tienen que ir ubicados en esas posiciones. Entonces, como dijimos, las posiciones van a ser potencia de 2, 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Entonces vamos a ir colocando en estas posiciones. Vamos a las posiciones. Entonces acá tiene que ir un bit de paridad. Entonces ponemos P1. En 2 también. Entonces ponemos P2. Después en 4. Y P3. Y ahí se termina porque dijimos que bit de paridad iban a ser 3 nada más.
Y los bits de datos van en las posiciones que queden libres. Entonces, como estos bits de datos van a ir en las posiciones que queden libres. Entonces, para representarlo también con un nombre, le vamos a poner D1, el D2, D3 y D4, donde significa que el D1 ese va a ser el bit más significativo del dato. D2 es el bit que sigue, D3 va a ser el bit que sigue y D4 va a ser el bit menos significativo del dato, ¿no? Entonces, una vez que ya terminaste de armar esto, vamos a, para orientarnos mejor, lo vamos a pintar. Ahora que te estoy explicando, así lo ves mejor. Y acá esto, como en el caso de en el anterior, lo vamos a poner en amarillo y este también. Entonces la paridad van a estar en amarillo y los datos están en verde, ¿no? Bueno, una vez que ubicamos, ya armamos la tablita, eh, vamos a poner los datos. Entonces este 1101 tiene que ir así, así como está, en orden. Entonces ponemos 1, obviamente como es dato tiene que ir en la posición de dato, ¿no? Entonces acá va el 1, después viene un 0, después viene un 1. Ahora, en este caso te pueden pedir que el código Hamming lo armes de paridad par o paridad impar. En nuestro caso vamos a empezar con paridad par, porque estamos armando el agrupamiento de los bits, ¿no? El código Hamming. Bueno, ya una vez ubicados los bits de datos, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer ahora es saber qué bit vamos a colocar en el bit de paridad P1, en el de P2 y en el de P3. ¿Cómo se hace eso? Armamos una tablita de referencia. ¿Y qué hacemos? Fíjate que el número binario de la posición 1, que está el bit de paridad P1, fíjate que el bit menos significativo tiene un 1. Esto significa que va a ser una comparación de todas las posiciones que tengan un 1 en su bit menos significativo. En este caso, ¿qué posiciones tienen un 1 en su bit menos significativo? El 3, el 5 y el 7, ¿no? Vamos de nuevo. El 2 no, porque tiene un 0. El 3 sí, el 4 no, el 5 sí, el 6 no, porque tiene un 0, y el 7 sí. Entonces, en P1 se va a verificar 1, 3, 5 y 7, dijimos, ¿no? Lo mismo para P2. P2 en su posición binaria tiene un 1 en el centro, entonces va a comparar la cantidad de 1 con todas las posiciones binarias que tengan un 1 en su centro. Entonces, 1 no tiene, 2 sí tiene, que es la propia. Después, 3 también tiene, 4 también tiene, no, 4 no tiene, 5 tampoco tiene, 6 sí, y 7 sí. Y lo mismo con el bit de paridad P3, que tiene en su posición binaria un 1 en su bit más significativo. Entonces va a comparar en la cantidad de unos
entre las posiciones que tengan un 1 en su bit más significativo, ¿no? A ver, la posición 1 no lo tiene, la posición 2 no la tiene, la posición 3 no la tiene, la posición 4 sí, que es la propia. Después, fíjate que las 5, las 6 y las 7 también lo tienen, así que 5, 6, 7. Bueno, una vez que tú obtuviste esto, se procede a lo mismo que hicimos con el método de paridad, a contabilizar que la cantidad de unos sea pares, porque en este caso nos pide que sea un código Hamming de paridad par. Entonces, vamos a ver qué vamos a poner en P1. Acá, ¿qué vamos a poner? Y hay que ver la cantidad de 1 que hay en la posición 1, 3, 5 y 7. O sea, la 1, esta no, esta no, porque en realidad es lo que tenemos que ver si ponemos un 0 o un 1. Tendríamos que ver entre la 3, la 5 y la 7. Entonces la 3, 5 y 7. Tenemos 3 1. Entonces como nos piden paridad par, acá hay que poner un 1. Ahora vamos con la posición 2, que tampoco en la 2 no se compara porque no sabemos qué vamos a poner. Sí se compara la 3, la 6 y la 7. La 3, la 6 y la 7. Tenemos dos 1. Como nos piden paridad par, no hay que agregar nada, entonces se pone un 0. Y por último la posición 3, el bit de paridad 3, ¿cómo hacemos? Vamos a comparar entre el 5, el 6 y el 7 para ver qué colocamos acá en el 4, en la posición 4. Entonces la posición 5, 6, 7 tiene dos unos. Entonces como es paridad par y estos dos unos es par, no hay que poner nada, entonces ponemos un 0. Y listo, esto sería lo que vos tendrías que transmitir. O sea, esa sería la trama armada, ¿no es cierto? Esa sería tu trama armada. Y ahí quedaría resuelto el ejercicio. Supongamos que te pueden dar te pueden decir que te pueden dar este bit así todo y te cambian esto, el último bit por ejemplo, y te dicen eh, corrige el error. ¿Dónde está el error? ¿Cómo hacemos eso? O sea, nosotros sabemos que esto era así, pero él va a ponerle a propósito, le va a poner un 0 ahí y te va a decir corrige el error. ¿Cómo hacemos para corregir el error? Primero vamos a hacer la detección y por consecuencia vamos a hacer la corrección del error. Esto lo vamos a borrar. Entonces, como en este caso sabemos que acaba un 1, pero te lo da así, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver dónde está el error? Simplemente se hace esto. Basado en esto, tenemos que comparar la cantidad de 1 que haya en la posición 1, 3, 5 y 7. Y después, y esto te va a dar el bit menos significativo. Entonces acá te va a dar el que le saben nombrar LSB, que es una sigla en inglés, Less Significant Bit, algo así. Soy malísimo con el inglés. Después va a estar el bit que va en el medio y acá va a estar el bit más significativo, que es MSB, le saben nombrar, Most Significant Bit. Bueno, malísimo. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el- la- en realidad esto va a ser el bit 0, así como está acá, ¿no? Como está acá. Este va a ser el bit 1, este va a ser el bit 2. Esto lo vamos a poner acá arriba, como para que no se nos mezcle mucho. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que tenés que hacer es, vamos con la primera, vamos a corroborar el bit de paridad P1. Entonces, tenemos que comprobar la cantidad de 1 que hay entre 1, 3, 5 y 7.
1, 3, 5 y 7. Tenemos 3, 1, ¿no? 1, 3, 5, 7. 3, 1 es impar. Entonces, cuando hay un error se pone un 1. Como es impar y nosotros dijimos que la transmisión se hizo de forma de paridad par, al ser impar es un error. Entonces, como te dije recién, se le pone un 1. Vamos con la segunda parte. Vamos a la detección con el bit de paridad 2. Hay que comparar los 1 que hay en las posiciones 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Tenemos un solo 1, entonces es impar. Como la transmisión se hizo de transmisión, o sea, es impar. Como la transmisión se hizo de forma par, es un error. Entonces se pone un 1. Como que esto también sería algo así. P1, P2, P3. ¿No? Entonces, y por último vamos a comparar, vamos a hacer la corroboración con el bit de paridad 3. Que hay que hacer, comparar la cantidad de 1 que hay en las posiciones 4, 5, 6, 7, que son las últimas 4. Y también tenemos un 1, que es impar. Como la transmisión era par, de paridad par, es un error, se le vuelve a poner un 1. ¿Qué número quedó formado ahí? Ahora, este 1, vemos la tabla, representa que al 7. O sea que eso representa en decimal. En decimal representa al 7, ¿no? Porque estos 3 1 representa el 7. B0, B0, B1, B2, 0, B1, B2. ¿No? 7. Entonces vos sabés que en la posición 7 está el error. Entonces, posición 7, error. Entonces vos ahí decís eh, que la detección se hizo ¿dónde? Detección en 7. O sea, pones detección de error bit 7. Y después, ¿qué más ponemos? Y después le escribís, obviamente, y después la corrección del error va a ser simplemente poner corrección de error, los puntos, y simplemente va a ser poner los bits como tiene que ser. Así como vos tenés que corregir el bit 7, volvés a escribir simplemente. En este caso tendrías que poner en la corrección de error solamente los datos, ya no te interesan los bits de paridad. Entonces ponemos que sabemos que como el error es en 7, en la posición 7 simplemente hay que cambiar este bit. Entonces 1, después viene otro 1, después viene un 0 y después viene este que era el bit errado, que ya lo detectamos acá. Entonces como sabemos que este está errado hay que poner un 1. Entonces ahí estaría esta sería la respuesta, ¿no? Decís que la detección del error fue en la posición 7, ¿no? Esto me confundí. Detección del error. Ah, acá. Detección del error. Posición 7. Pero, o lo que es lo mismo, la posición 7 representaba el bit menos significativo del bit de dato. Puedes poner o en bit B0, que sería el bit menos significativo, o LSB, qué sé yo. Pero bueno, eso ya es indistinto. Vos simplemente de alguna forma le indicás que ahí estuvo el error y después simplemente lo cambiás. Porque vos sabés que estos 4 bits son los que pertenecen al dato y que el bit menos significativo en este caso fue el que estaba con error. Entonces ahí ya está corregido.
Obviamente este bit fue transmitido de esta forma, ¿no? Simplemente que después cuando le llegó así y hubo un error, y mediante esta técnica pudimos detectar en qué posición estaba el error, que era en el 7, y corregirlo, ¿no? Simplemente para corregir se cambia lo opuesto de lo que está ahí, nada más. En este caso era 0, ahora es 1. Y ahí sería y así sería la corrección. Supongamos que te hubieran pedido paridad impar, ¿no? Que te ponen paridad impar y simplemente borremos esto. Esto ya no lo tomo en cuenta, ahora lo que voy a decir porque esto es de lo anterior. Esto se sigue manteniendo así como está. Y simplemente como es paridad impar, tenés que hacer que la cantidad de unos que haya en estas posiciones sea impar. Entonces, en el 1, como no sabemos qué vamos a poner, hay que contar primero los 1 que hay en las posiciones 3, 5 y 7. 3, 5, guarda que este era un 1, perdón. Ahí está, porque el dato es 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Ahí está. Entonces, como dijimos, como es paridad impar, tenemos que contabilizar que la cantidad de 1 que hay en estas posiciones sea impar. Entonces, como dijimos, en la posición 1 no sabemos qué vamos a poner porque tenemos que ver cuántos 1 hay en estas tres posiciones, en 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Hay 3 1, entonces bueno, se pone un 0 porque ya es impar, ¿no? Así también hacemos con el video paridad P2. Hay que comparar que la cantidad de 1 en esta posición es impar. Como la posición 2 no sabemos todavía qué tenemos que poner, vemos en 3, 6, 7. 3, 6, 7. Como hay 2 1 es par y como tenemos que hacer una paridad impar, le ponemos un 1. Y por último, en el video de paridad P3 se compara en las posiciones 4, 5, 6 y 7. La 4 obviamente no sé, es la que se pone el último, el 1 o un 0. Vamos a ver qué ponemos. Entonces vemos la posición 5, 6, 7. 5, 6, 7. Tenemos 2, 1. Como nos pide paridad impar, hay que agregarle un 1 para transformarlo en par. 1. Entonces sabemos que para el caso de P3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, tiene 3, 1, que es una cantidad impar de unos, entonces estaría correcto. Y eso sería todo, ¿no? Y lo mismo para la detección de error en este caso, ponele que vamos a hacer vamos a borrar esto. Supongamos que el error lo generamos acá, en el caso de impar. Ponemos un 0 ahí. ¿Cómo hacemos para detectar? Lo mismo, comparamos que en estas posiciones te tenga que dar paridad impar. Y si es un error se pone un 1 y si está correcto se pone un 0. Entonces vemos 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5, 7. Es par, porque tenemos 2, 1. Entonces es un error, se pone un 1. Ahora, en el siguiente paso se hace que la posición 2, 3, 6, 7 también tiene que tener cantidad de 1 impares. 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Cantidad impar, está bien, correcto. Entonces se pone un 0. Y en el último paso, que en las posiciones 4, 5, 6, 7, también tenemos que tener cantidades de 1 impares. Entonces ponemos, que son las últimas 4, 4, 5, 6, 7. Tenemos 2, 1, es par, sería incorrecto porque nosotros tenemos que ver cantidad de 1 impares. Así que ponemos un 1. Finalmente,
que representa el 101 en binario, es esto que está acá, 1, que dijimos 101, 101, que es el 5. O sea, ya sabemos que la detección del error se realizó en la posición 5. Entonces, vos le pones tranquilamente, a ver si me deja esto. Ahí está. Decimos que la detección de error está en la posición 5, o sea acá, o en el o lo pones poner en la posición 5 o en D2, qué sé yo, así no, porque la posición 5 es lo mismo que D2, y listo. Eso sería la detección del error, ¿no? Y la corrección del error simplemente hay que cambiar lo que hay en la posición 5. Entonces, si acá tenemos un 0, hay que poner un 1. Entonces, como vos supuestamente no sabes, vos no sabés este dato en realidad, porque él te haría el error así, te está diciendo que se recibe esto y te dice que detectes dónde está el error. Y bueno, sabemos que en la posición 5 está el error, entonces ponemos los datos. 1, sabemos que acá hay que cambiar, así que hay que poner un 1. Después 0 y el último es un 1. Siempre viendo de la parte verde que son los datos. Y correctamente esto coincide con esto. O sea que estaría bien, ¿no es cierto? Y bueno, Francisco, eso sería todo. Traté de resumirlo lo más que pude, pero bueno, se demora explicando, ¿viste? Espero que te haya ayudado, loco. Un abrazo.